Gracias, ya estamos de vuelta. Y miren, ha pasado tiempo desde la tragedia, una tragedia que a la familia Ocaña pues le sigue pesando. Octavio Ocaña falleció hace tiempo y aunque vincularon en su momento a varias personas, el día de ayer trascendió un comunicado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Han absuelto a alguien? Abogado de esta familia, el abogado Francisco Hernández, se está conectando con nosotros. Gracias por enlazarse con de primera mano. Abogado, ¿qué está pasando? ¿Que hubo un comunicado donde alguien ya no está vinculado a proceso? Lo escuchamos. Hola, Aris. Bueno, primero, mucho gusto en saludarte. En efecto, tenemos un problema que nos está indignando demasiado porque hay un criterio de un juez de control, el juez Carlos Alberto Ortiz, que de manera arbitraria decidió no vincular a proceso. Pero si me permites, por respeto a tu auditorio, me gustaría explicar a grosso modo cómo fue todo. Escuchamos, abogado. Sí, mira, bueno, como ustedes pueden saber que para llegar a la audiencia de vinculación a proceso se tuvo que pasar por la detención y control de la detención. En este caso, Gerardo N. estuvo prófugo por 4 años. Después se pasa por la formulación de la imputación en la que se le explica precisamente al imputado cuál es el delito del que se le acusa y los datos de prueba. Y ya posteriormente comienza la audiencia de vinculación. En esa, el juez de control tiene que definir si existe la probabilidad de que el imputado haya cometido un delito. Solo eso. Si existe la probabilidad, se le vincula a proceso. Es bastante simple. Y esto con base en los datos de prueba. Todo esto ya se había realizado, Adis. Incluso estábamos, en cuanto al delito de abuso de autoridad, culminando la etapa de investigación complementaria. Ya habíamos tenido incluso una audiencia con este juez de control en la que aceptó la acumulación de las carpetas de los delitos de abuso de autoridad y de homicidio, lo cual hizo mal porque llevó a cabo una audiencia sin nuestra presencia y sin la presencia de la fiscalía, lo cual es ilegal. Autoriza la acumulación y no le manda a la jueza de control que estaba llevando el tema de homicidio la carpeta de abuso de autoridad. Esto nos extrañó a todos, a la defensa, a la misma jueza, a la fiscalía y a tu servidor. Pero bueno, cuando se le vinculó a proceso a Gerardo, su defensa promovió un juicio de amparo, esto hace aproximadamente 9 meses, el cual increíblemente procedió y se resolvió hace unas semanas. El amparo establece que se emita una nueva determinación respecto de la situación jurídica de Gerardo. Pero bueno, el colmo, el verdadero colmo, es que cuando el juez que ya conocía del asunto vuelve a revisar el tema de la vinculación a proceso, ese mismo juez que ya conocía el caso decide de manera absolutamente arbitraria, parcial, dudosa, ilógica e ilegal la no vinculación al proceso, y no conforme, además tiene el atrevimiento ridículo de establecer que no ocurrió lo que todos vimos gracias a la existencia de todos los videos, que además son públicos, de peritajes y de testimonios. El juez tuvo la osadía de definir y resolver él solo todas las audiencias y etapas posteriores. Estamos hablando, perdón que te diga, ¿estamos hablando de esta persona que estuvo prófuga? Sí, claro. Que se estuvo escondiendo y que lo encuentran, lo detienen y lo desvinculan. Precisamente, el que venía manejando la patrulla, que todos vimos que la venía manejando el juez, incluso pone en duda todos los datos de prueba y dice, a mí no me consta ni siquiera que haya chocado la camioneta de Octavio. Así de ese nivel este juez. Ahora, abogado, lo saluda Lalo Carrillo, preguntarle, porque dice que ya no lo vinculan a proceso por el abuso de autoridad, pero eran 2 cargos, el de homicidio sigue estando presente y Gerardo N. continúa privado de su libertad, o después de que deciden que no lo vinculan sale, o cómo es. Por supuesto, mi querido Lalo, él sigue preso. Está llevando el proceso precisamente del delito de homicidio. Pero lo que hizo este juez pues fue ya no vincularlo a proceso por el delito de abuso de autoridad, imagínate. Ahora, esto a él le resta años de condena en este caso. ¿Por qué cree que es favorecido el no vincularlo por esta situación? ¿Ahí dieron dinero o algo? ¿Hay algo que se llegue a pensar de esa forma? Espero que no haya sido el caso. La verdad es que no podría yo asegurarlo. Claro.
Creo que a los que conocemos un poco de derecho, incluso hasta los mismos estudiantes, esto les puede parecer completamente increíble porque, repito, la audiencia de vinculación es solamente para ver si existe la probabilidad, no se llega a una sentencia. Pero pues desde luego, ¿qué es lo que va a suceder? Pues nos va a quitar más tiempo, Lalo. ¿Por Ok. qué? Pues porque ya nosotros ya presentamos la apelación y estoy seguro. Créeme que es uno de las apelaciones más sencillas que hemos tenido que hacer por todos los elementos. Estoy seguro que esto se va a revertir. ¿Cuándo? Pues pueden pasar meses. Ese Claro. es el problema. No es que realmente beneficie ni siquiera a este Gerardo. Lo que va a hacer es prolongar más este proceso en el cual se tiene que determinar, pues precisamente su responsabilidad por ese ilícito. Ok, abogado, a ver, es que de verdad me suena muy fuerte. Esta persona está siendo juzgada todavía por el delito presunto de homicidio, pero esta persona en ese momento estaba ejerciendo su función policía, o sea, como policía, ¿no? Entonces, ¿cómo Por es posible supuesto. que digan que no estaba él abusando de sus funciones? Pero es que además, Aris, quiero dejar muy claro la gravedad de esta situación, porque hay que recordar que incluso la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya hizo una determinación. O sea, ellos sí identificaron, se hicieron una observación en la que se acreditan el abuso de autoridad y el homicidio. Además, ya tenemos una condena más allá de toda duda razonable en contra del compañero de este policía. Entonces, si eso no es para el juez de control suficiente para acreditar la probabilidad, porque además aquí hay una falta del deber de cuidado. Estas personas, bueno, Leopoldo estuvo disparando mientras hacía la persecución. ¿Qué hubiera sucedido si le hubiera pegado un tiro a una persona que no tenía nada que ver, incluso a los mismos que estaban en la camioneta? Pero además este juez ni siquiera reconoce que existe la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Es demasiado grave. A mí la verdad es que me enfurece mucho, pero también te tengo que decir una cosa, estamos seguros de que se va a revertir. Pero si esto sucede con un caso tan mediático, con tantos datos de prueba, bueno, tantos peritajes y demás, ¿qué es lo que estará sucediendo con este mismo juez con los demás casos? Ay, Dios, abogado, gracias por esta información. El tiempo se nos va, le agradecemos. Estamos pendientes de cualquier otra cosa que surja respecto al caso Octavio Ocaña. Gracias. Muchas gracias, saludos. Gracias. Gracias.